¿Por qué Donald Trump ha decretado el bloqueo del estrecho de Hormuz? ¿Ha enloquecido o hay un plan maestro detrás? Veámoslo. Hace unos días Donald Trump amenazó con borrar a Irán del mapa si este no reabría el estrecho de Hormuz, permitiendo el libre tránsito de petroleros. Pero ayer, de manera aparentemente sorprendente, fue el propio Donald Trump quien anunció que la Armada estadounidense bloquearía el estrecho de Hormuz e impediría que cualquier barco lo atravesara. Y claro, si uno yuxtapone ambos mensajes, parece que hay una clarísima contradicción. Por un lado exige reabrir Hormuz de manera inmediata y por otro anuncia que va a cerrarlo para todo el mundo. ¿Cómo te puede obsesionar tanto que se reabra Hormuz cuando ahora eres tú el que dice, el que amenaza, con cerrarlo de manera total? Bueno, lo cierto es que como en tantísimas otras ocasiones con los mensajes de Donald Trump, estamos ante una nueva estrategia negociadora del presidente de los Estados Unidos para alcanzar el que es su objetivo prioritario a corto plazo, que se reabra Hormuz. Y si su prioridad a corto plazo es que se reabra Hormuz para que se abarate el precio del petróleo, ¿por qué ahora está amenazando con cerrarlo? Pues precisamente porque ese bloqueo de Hormuz es la palanca negociadora que quiere utilizar Donald Trump para conseguir que se reabra. La idea, de hecho, no viene originariamente de Donald Trump, sino de uno de los estrategas de política exterior más influyentes en los Estados Unidos, Richard Haass. Hace ya algunas semanas, Richard Haass publicó un artículo con una propuesta muy clara. Hormuz o se reabre para todos o se cierra para todos. En la actualidad el estatus de Hormuz es bastante cómodo para Irán y para sus aliados, y al mismo tiempo bastante incómodo y perjudicial para los Estados Unidos y sus aliados. Y es que Irán está bloqueando selectivamente el tránsito de petroleros a través de Hormuz. Si eres un petrolero ruso, o eres un petrolero chino, o eres un petrolero iraní, dejamos que cruces el estrecho de Hormuz. Si eres un petrolero de un país aliado de los Estados Unidos, entonces no permitimos que cruces el estrecho de Hormuz. Es decir, que las repercusiones geoeconómicas de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán las están sintiendo sobre todo las economías occidentales. El suministro energético a través de Hormuz canalizado hacia los socios de Irán, y por eso Estados Unidos tiene prisa para terminar la guerra, porque su economía y las de sus aliados están bajo presión, y en cambio Irán y sobre todo sus aliados no tienen tanta prisa con que esa guerra se termine, porque no están padeciendo, al menos de manera muy directa, muy intensa, las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz. Y claro, si una parte negociadora, Estados Unidos, tiene prisa en terminar la guerra y la otra parte, Irán, no tiene ninguna prisa en terminarla, entonces el acuerdo que se pueda alcanzar a través de esa negociación tenderá a estar sesgado, tenderá a favorecer desproporcionadamente a Irán. Esto, como digo, es lo que muy probablemente tiene Donald Trump en la cabeza cuando anuncia que va a bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Que mis barcos y los de mis aliados no pueden pasar por Hormuz? Pues entonces tampoco van a pasar por Hormuz tus barcos y los de tus aliados. Así ambos bloques sienten el mismo dolor por el cierre a cal y canto del estrecho de Hormuz. Y o los dos nos damos prisa en terminar la guerra, o al menos reabrimos para todos el estrecho de Hormuz mientras continúe la guerra. Y a este respecto, claro, Donald Trump también cuenta con que al bloquear el estrecho de Hormuz y por tanto infligir daño económico a China, que sigue siendo una economía muy dependiente del petróleo y del petróleo que en buena parte importa a través del estrecho de Hormuz, Trump confía en que China presione a Irán para que decrete la apertura del estrecho de Hormuz o incluso para que se siente en serio a negociar el fin de la guerra sin querer imponer sus condiciones maximalistas, como por ejemplo poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio. Es decir, que la jugada de Donald Trump de decretar el bloqueo del estrecho de Hormuz
no es tan irracional como podría parecer en un principio, pero tampoco pensemos que se trata de una estrategia sin ningún tipo de riesgo. Pero antes de analizar las causas por las que esta arriesgada estrategia de Donald Trump puede terminar saliéndole mal, dejadme que os recuerde que si queréis proteger vuestros ahorros contra la inflación, una forma de hacerlo es a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic no solo tenéis un acceso sencillo y competitivo a múltiples ETFs a través de los cuales podéis intentar blindar vuestro ahorro frente a la inflación. Por ejemplo, ETFs de deuda pública a corto plazo, que están abonando tipos de interés en torno al 3-3,5%, o incluso también ETFs que repliquen el precio del petróleo, de tal manera que si el crudo siguiera subiendo, este ETF lo acompañaría y cubriría parte de los efectos económicos de ese encarecimiento del petróleo. Pero es que además de todo esto, también podéis rentabilizar vuestro ahorro sin necesidad de adquirir ningún ETF, meramente manteniendo vuestro dinero en la cuenta remunerada de Trade Republic, una cuenta en la que vuestro dinero está permanentemente disponible y contra la que podéis utilizar la tarjeta de crédito de Trade Republic y que ahora mismo disfruta de una remuneración del 2% anual. Una remuneración que además está vinculada a los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque si en el futuro el Banco Central Europeo sube sus tipos de interés para contrarrestar la inflación derivada de la guerra en Irán, la remuneración de esta cuenta de Trade Republic también se ajustará al alza automáticamente, cubriendo en consecuencia parte del efecto dilutivo sobre nuestro patrimonio que tiene la inflación. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic y abrirte gratuitamente su cuenta remunerada, puedes hacerlo a través del enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y por qué la estrategia de Donald Trump consistente en cerrar para todo el mundo el estrecho de Hormuz podría terminar saliéndole mal? Pues esencialmente por tres razones. La primera es que un bloqueo total del estrecho de Hormuz va a contribuir a encarecer todavía más el precio del petróleo. Incluso podría llegar a generar problemas de abastecimiento graves de combustibles fósiles y también de fertilizantes. Es decir, ya no es solo que pueda terminar subiendo mucho el precio, sino que incluso el abastecimiento de estos productos puede quedar en entredicho en muchas partes del mundo. El cálculo de Donald Trump es que si esos costes tan grandes los sufre todo el mundo, pues entonces todo el mundo se querrá sentar en la mesa de negociación. Pero si los costes actuales ya resultaban difíciles de soportar para la opinión pública occidental, costes muchísimo mayores, aunque estén compartidos con el resto del mundo, pueden conducir a redoblar las presiones de la opinión pública estadounidense sobre Donald Trump para que concluya lo antes posible la guerra. Vamos, que si la gasolina a $4 el galón ya ejercía mucha presión sobre el gobierno de Donald Trump para que no prolongara la guerra, ¿qué presión terminará ejerciendo una gasolina a $5 o $6 el galón? Quizá esta operación de bloqueo total de Hormuz, que busca acortar el tiempo, la capacidad de espera de sus enemigos, termine volviéndosele como un boomerang y acortando más la capacidad de espera de los Estados Unidos de la que la acorta, porque claro que la acortará, a sus rivales. En segundo lugar, la lógica de esta operación militar de cerrar Hormuz a cal y canto se basa en un presupuesto que es bastante discutible: la racionalidad económica del régimen iraní. En lo que está pensando Donald Trump es: si le provoco al régimen iraní un daño económico enorme, si termino incluso bloqueando su capacidad para exportar cualquier cosa, entonces, por necesidad, los iraníes se sentarán a negociar y tendrán una mano negociadora débil. Pero el régimen iraní es un régimen que ya lleva años bajo asedio, con sanciones económicas durísimas y que ha estado dispuesto, ha tenido capacidad de soportar eso y probablemente también de soportar bastante más que eso, sin que ninguna de esas sanciones ni de esos embargos hayan servido para que cediera un milímetro en sus posiciones. Con lo cual, si Donald Trump cuenta con que el cierre del estrecho de Hormuz ejercerá presión económica y política sobre el régimen iraní,
Esa expectativa puede terminar frustrándose si los dirigentes del régimen iraní no anteponen su racionalidad económica a la estrategia militar, y perfectamente pueden anteponer su estrategia militar a la racionalidad económica, como han venido haciendo desde hace años. Y el tercer y último problema, probablemente el más grave de todos, es que este plan de Donald Trump para presionar a Irán presupone una actitud cooperativa o como poco pasiva de China. La idea de Donald Trump básicamente es: si impido que los petroleros iraníes o los petroleros chinos crucen Hormuz para trasladar combustibles fósiles a China, como estaré ejerciendo también daño a la economía china, el Partido Comunista de China presionará al régimen iraní para que se siente a negociar o como poco reabra Hormuz para todos. Quizá los iraníes no se guíen por racionalidad económica, pero sí se someterán al dictat que venga desde China. Pero como decía, aquí hay un paso previo que no está claro cómo se va a resolver. Imaginad que un petrolero chino está atravesando el estrecho de Hormuz y se encuentra con la armada estadounidense. La armada estadounidense le dice: por aquí no se pasa porque yo estoy bloqueando aguas internacionales y voy a impedir que cualquier barco, incluyendo los que lleven bandera china, crucen por aquí. El barco chino acepta la presión que ejerce la armada estadounidense y se da media vuelta, y por tanto el bloqueo marítimo se consuma y China se queda sin el suministro de petróleo iraní, o el barco chino desobedece las órdenes de la armada estadounidense y ésta tiene que responder reteniendo el barco chino o incluso hundiéndolo. Y si sucede esto último, si se apresa un barco con bandera china o se hunde un barco con bandera china, ¿cómo va a reaccionar el Estado chino a esa agresión estadounidense? Porque ahí el riesgo ya no es que la presión resulte ineficaz a la hora de poner fin a la guerra en Irán. Ahí el riesgo pasa a ser que la guerra en Irán dé pie a otra guerra muchísimo mayor y más grave: un enfrentamiento armado entre Estados Unidos y China. En definitiva, el bloqueo estadounidense de Hormuz puede tener una lógica negociadora desde la perspectiva del gobierno estadounidense, pero los riesgos de que termine fracasando también son enormes. La cuestión, por tanto, ya no es solo hasta dónde están dispuestos a llegar Irán o China en esta negociación, sino sobre todo hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump.